Un mundo deportivo es un mundo unido. Únete ahora a la vida deportiva con Dani Delgado. Para mis buenos deportistas, aquí el cordial saludo de este servidor Dani Delgado. Aquí otro capítulo más de la vida deportiva con Dani Delgado. Vamos a hablar del béisbol de la Grandes Ligas bastante. Y vamos a hablar de el golpe feo a la carrera de Julio César Chávez en el boxeo. Pero hay una nota importante que también se la van a llevar ustedes. Y es que para un jugador, un lanzador en las mayores, tal vez los días estén contados. Te voy a decir más tarde por qué y quién es el jugador. Pero antes, señores, se llevó a cabo el clásico grande del balompié de la Copa Dorada, que se jugó allá en Houston este domingo pasado. Y bueno, el público esperaba a México y Estados Unidos enfrentándose por la Copa, y así mismo sucedió. A pesar de la sorpresa que dieron equipos como Panamá, que estaba invicto y perdió su invicto, Guatemala, que hizo un empuje fuerte, pero Estados Unidos le eliminó, la sorpresiva derrota de Canadá, que lo puso fuera de combate. Entonces los dos equipos que llegaron, Estados Unidos y México. México era el favorito en las casas de apuestas para ganar esta Copa. Diego Luna, jugador de la selección de Estados Unidos, había capitalizado en sus oportunidades con la selección de Estados Unidos en esta Copa. Este joven de 21 años anotó un gol muy importante frente al equipo de Guatemala en las semifinales, donde Estados Unidos entonces pasó a las finales con México. Además había anotado 3 goles ya en esta competencia. Pero hay un exjugador de la selección de Estados Unidos llamado Casey Keller, quien dijo: el jurado está ahí, afuera, en contra de una oposición bastante dificultosa para el jugador del equipo Real Salt Lake. Ese era el equipo donde jugaba Diego Luna. Bueno, con toda la popularidad que se le dio a Diego Luna cuando ayudó a que Estados Unidos pasara a las finales, pues se mencionó cuando jugaba para este equipo, Salt Lake. Y bueno, dice Keller, ¿qué hemos visto de Diego? Lo hizo en un podcast de Fútbol América. Lo hemos visto tomar ventaja de las oportunidades que ha tenido en un campamento de enero, o un campeonato que se hizo en enero, debo decir. Además, la Copa Dorada. Pero sinceramente yo no me acuerdo de haber llamado el nombre de Diego Luna en contra del equipo de Turquía y de Switzerland, en contra de los europeos, la oposición europea, que serían buenos contrincantes en una Copa Mundial. No estoy hablando de España o de Francia o de Argentina o Brasil. Estoy hablando de Switzerland, el equipo de Turquía, que le ganó a ellos. Nadie estaba diciendo, mira la forma de que Malik Tillman jugó en contra de Switzerland, o que Diego Luna en contra de Turquía. Estamos hablando en contra de Trinidad y Tobago, del rankeado número 106 en todo el mundo. No estamos hablando de que él haya enfrentado equipos mundiales, como los que mencioné anteriormente. Bueno, él le hizo muchas críticas a Diego Luna, y sinceramente pues dijo, yo no creo que él se vaya a comportar como un buen campeón en un mundial. No creo. Bueno, a todas estas cosas y muchas más que se hablaron por parte de Keller y de otras personas, la prensa le preguntó a Diego Luna qué opinaba. Y dijo, no pido nada, que sigan hablando lo que quieran, que al final del partido se van a tragar las palabras. Eso fue lo que dijo Diego Luna. Yo no voy a hacer comentarios ninguno. Bueno, también se había hablado de otro jugador de la oposición, y entonces, pero nunca se mencionó a Raúl Jiménez. Sin embargo,
Raúl Jiménez fue el hombre que anotó el gol de la victoria frente a Honduras cuando México derrotó a los hondureños y pasó a la al juego final de campeonato contra Estados Unidos. Nadie lo había mencionado. Jiménez alcanzó 41 goles con el equipo nacional mexicano, ¿entiende? Y el Tri, pues, se posicionaba con el deseo de ganar la Copa para ganarla en forma consecutiva. De otras palabras, ya había ganado 9 copas y estaba en busca del campeonato número 10. Raúl Jiménez, sinceramente, fue el que anotó ese gol de la victoria para que México quitara del camino a Honduras y entrara a las finales de esta CONCACAF. De todas formas, pues, el equipo de México apabulló a Estados Unidos. Bueno, no diríamos apabullar, pero sí le dejó a Estados Unidos con el deseo de ganar otra copa más, porque esta vez Edson Álvarez con un cabezazo puso a México al frente 2-1, y esa fue la victoria de México sobre Estados Unidos en esta copa CONCACAF, y Chris Richard abrió el marcador para Estados Unidos en el 4º minuto de juego, con un brillante cabezazo que el balón fue a parar a la esquina de la barra y de momento pues cayó en el travesaño, pero Raúl Jiménez empató el marcador antes que terminara la primera mitad con una patada izquierda, ¿entiende? Que sacó de quicio a Matthew Reese, ¿entiende? Y el balón entró en la esquina izquierda del travesaño. Bueno, después de ese gol, Jiménez rindió un tributo a Diogo Jota, su ex compañero de equipo con el equipo Wolverhampton Wanderers, quien murió en un terrible accidente junto a su hermano Andrés Silva el jueves. Esto fue lo que empañó el deporte del balompié en todo el mundo. Bueno, México dominó todo el tiempo la posesión del balón y las oportunidades que tenía. Entonces le arrestó un juego que tenía planeado la selección de Estados Unidos, ¿entiende? Entonces ellos, al tener mucho tiempo la posesión, ¿no?, pues pudieron hacer un plan de cómo ellos iban a colar al goaltender de Estados Unidos, Reese. Patrick Agyemang también tuvo oportunidad de empatar el marcador 2 minutos en la segunda mitad, pero no pudo hacer un contacto bueno con el balón cuando trató de dar una patada que fue bloqueada por el goaltender Luis Malagón de la selección de México. O sea que en realidad México elaboró un plan magnífico de tomar posesión todo el tiempo del balón y la rapidez de sus jugadores. Entonces, en el plan pues había que posicionar de antemano los jugadores para la posible jugada que se podía hacer, sin restarle méritos a la defensa, ¿entiendes? Porque la defensa era muy importante, porque el problema de Estados Unidos es que cuando México anotó el segundo gol, pues ellos se vieron presionados a buscar de anotar y buscar de empatar el partido nuevamente, pero la velocidad de México, lo bien posicionado de sus jugadores y tanto tiempo poseyendo el balón, le restó las probabilidades a la selección de Estados Unidos de poder ganar este clásico. De hecho fue un clásico muy bueno, muy lucido, bien luchado, porque ya se anticipaba esto. Y bueno, pues muchos fanáticos de la selección de Estados Unidos, que ellos pensaban que Estados Unidos iba a dar como una especie de un paseo a México, pues se equivocaron grandemente, porque la selección mexicana había elaborado ya un plan desde hace tiempo si ellos llegaban a la final, de cómo ellos podían enfrentar a Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos no jugó con muchos de los jugadores claves por diferentes razones. Uno por descanso, otros no sé por qué, porque nunca se explicaron las razones. Quizás eso le haya restado un poco a la selección de Estados Unidos, pero aún con estos suplentes que tenía,
pues Estados Unidos dio dura pelea en la primera mitad, porque ellos empataron el partido. Pero cuando llegó la hora de la verdad en esa segunda mitad, que México comenzó después de haber elaborado ese plan, a desarrollarlo, pues fue todo para los mexicanos, que han hecho tremenda celebración aquí en Estados Unidos, en México también. Y hay quien ya habla que México podía estar entre los favoritos para la Copa Mundial el año que viene, que de hecho se va a celebrar aquí en Estados Unidos. Bueno, hay que ver para creer, mi hermano, pero la forma que ellos jugaron muy bien frente a Estados Unidos. Sí, ellos a lo mejor pueden mantener ese mismo plan, a ver si da resultado, pero los equipos que vienen a competir son los grandes. Francia, Inglaterra, ¿entiendes? Brasil, Argentina. Ahí no es fácil. Ahí no es fácil. Ahí va a haber que elaborar otra especie de planes, porque cuando se va a jugar así con los buenos, de tú a tú, mi hermano, no estoy diciendo que México no tenga oportunidades de ganar. Las tiene, porque todo el que compite va con posibilidades de ganar. Pero digo, la situación va a ser mucho más fuerte contra estos equipos en un mundial. Honestamente hablando, en la forma que juegan los demás equipos, compadre, ahora no estamos hablando de jugar frente a Guatemala, Honduras, El Salvador, ahora son equipos de pura clase. Pero bueno, fue tremenda copa, muy bien. Señores, ahora lo terrible del boxeo que sigue llegando o llevando palos. Fíjense, Julio César Chávez Jr., ex campeón mundial, acabó siendo detenido por el ICE. Primeramente, Julio César Chávez ha sido una vergüenza grande para su padre. No se puede comparar a Julio César Chávez Jr. con el Julio César Chávez Sr. La calidad del Senior sinceramente no tiene ninguna competencia, y mucho menos de Julio César Chávez Jr. El Junior ganó sus combates, muchos de ellos frente a boxeadores que no tenían renombre. Hizo algunas peleas buenas, pero hizo gran cantidad de peleas malas. Él creyó que él podía llevar una doble vida haciendo cosas fuera del ring y después venir a pelear como el campeón mundial, pero eso no trabaja. Ni ha trabajado nunca, ni va a trabajar en el boxeo. En el boxeo hay que tener una disciplina grande, y eso he recalcado yo millones de ocasiones. Pero Julio César Chávez tenía otro pensar y llevaba otro camino. Ahora, él había aplicado para una tarjeta verde, la Green Card. Él venía a Estados Unidos, salía a Estados Unidos, volvía a México, regresaba a Estados Unidos a su casa. Pero entonces cuando él tuvo que renovar esa Green Card, pues él omitió información, dio información falsa en contra de la ley. Esto es un delito federal. Entonces, como iba y venía, bueno, ahora con esto de los arrestos de ICE de los inmigrantes, lo tenían a él en la lista ahí, pero le habían dado oportunidad de que se hiciera esta pelea con Paul para después ellos caerle arriba, que exactamente fue lo que hicieron. Lo conceptuaban como alguien ilegal. Aparte de eso, Julio César Chávez Jr. tiene casos pendientes allá en México porque lo acusan de tener conexión con el cartel de Sinaloa, donde estaba envuelto en el tráfico de armas, de drogas y muchos otros casos más también. Chávez lo conceptúan como una amenaza pública, entonces dicen que lo van a deportar de Estados Unidos. No va según los casos que tiene, él no va a tener la oportunidad de enfrentarse de persona a persona con un juez del Departamento de Inmigración. Ya Chávez tiene 39 años. Él vino a hacer esta pelea con Paul buscando plata nada más porque no lució nada, absolutamente nada. Sobrepeso. Estaba llevando una vida que no es una vida de un boxeador. Se ausentaba del gimnasio, o sea que venía cuando le daba la real gana a entrenar. La pelea pues no hizo nada
de lo que en sus tiempos jóvenes él hacía. No fue agresivo, no se pareció en nada a su padre. En unas imágenes que pude notar durante la pelea, se veía a su padre en las gradas hablando, gritándole a la esquina y a él de qué tenía que hacer. Porque lo pongo de esta forma. Si él sabía que él no iba a ninguna de esas peleas, pero que quería montar el show con Paul y ganarse su buena plata. Y tal vez el padre lo sabía, Julio César Chávez Sr., pero aún así, como el padre fue un gladiador, un contendiente, bien agresivo, echó como eso a un lado y le daba ímpetu a la pelea de ahora a ver si se podía ganar a Paul. ¿Entiende? Eso fue como un engaño del Junior hacia su padre. Eso es imperdonable. Muy bien, ahora próximamente va a ser desterrado a México. Me imagino que no va a tener más la oportunidad de volver a Estados Unidos, de la forma que yo veo esta situación. Los cargos que va a enfrentar en México, pues, hermano, son serios, porque me imagino que allá va a ir a la cárcel. De hecho, la presidenta de México, Sheinbaum, espera que Chávez Jr. llegue a México, donde va a comenzar a servir términos de prisión, porque los cargos que tiene allá son fuertes de verdad. Ella dijo que las autoridades mexicanas no habían podido arrestar a Julio César Chávez Jr. en el 2023 porque él estaba mayormente en Estados Unidos. Llegaba a México, estaba 2 o 3 días y salía rápidamente. Y que por eso ellos se habían visto impedidos en arrestarlo de los casos que tenía, pero son casos que tiene hace tiempo. Ella habló con la prensa después de enterarse de la noticia de que él había sido arrestado aquí en Estados Unidos. Mentir en la aplicación de la Green Card. Entonces, bueno, quiere decir que la presidenta dice que espera que lo deporten rápidamente. Ella hizo la aseveración el viernes pasado, porque entonces él tiene que comenzar a cumplir condena allá en México por estos cargos que pesan, que son muchos, los cargos que pesan contra él en México. Creo que, mi hermano, sinceramente, él dejó la patria atrás. A los mexicanos los dejó atrás. No fue como su padre, que luchó y luchó con buen corazón por defender la patria mexicana. 100 y tantas peleas. ¿Cuántos knockouts hubo el Chávez Sr.? Inclusive bastante entrado en edad, realizó peleas por campeonato. O sea que es una historia. Julio César Chávez Sr. es una historia, un defensor de sus colores, de su bandera, de su patria y de sus fanáticos, lo cual no podemos decir del hijo. Jamás en la historia se puede decir esto. Señores, es triste esta situación, ¿sabe? Muy triste esta situación. Había tiempo que Julio César Chávez Jr. no estaba haciendo las cosas como las tenía que hacer y quería buscar dinero en el boxeo. Y vio la oportunidad de buscar dinero fácil ahora. Y ahí pues, pero me parece que no va a tener oportunidades como esta. No más. Y a la edad ya de 39 años, muy tarde. Se la ha hecho tarde. Muy bien, en el béisbol. Noticia desagradable, la muerte de Bobby Jenks, un gran lanzador en las mayores. Y de hecho, la cadena ESPN, que está recibiendo críticas de todos los deportes, los atletas, los fanáticos. Sinceramente, ESPN no está haciendo un buen trabajo. Y son muchas las críticas en todos los deportes, la forma que ESPN lleva a cabo sus transmisiones, cómo trabajan los camarógrafos, los ingenieros de ESPN. Bueno, sinceramente es algo que deja que desear. Este era el lanzador de los Medias Blancas del Chicago. Murió el sábado pasado como resultado de una gran batalla que libró con una enfermedad llamada adenocarcinoma, que es una forma de cáncer en el estómago.
y solamente tenía 44 años. Tributos de sus ex compañeros de equipo llegaron rápidamente a los medios sociales. Ozzie Guillén, quien fue dirigente de Yankees en la temporada del 2005, cuando los Medias Blancas ganaron la serie, escribió: sinceramente, estoy muy apenado por esta noticia de Bobby. Casi no tengo palabras para describir cómo me siento, porque perder un jugador, y más importante, un amigo de esta clase, no es nada fácil. Fue un competidor como nunca los ha habido, sin miedo, con suficiente poder y un corazón grandísimo. El paraíso nos ha llevado a un gran cerrador y mucho más, un hombre intachable. Que en paz descanse Bobby. Palabras de Ozzie Guillén. Ahora, cuando ESPN reportó la noticia en Twitter el sábado, escogieron como una forma errática para describir el rol que tenía James con los Medias Blancas de Chicago la temporada del 2005. James fue un lanzador de juego de estrellas en 2 ocasiones para los Medias Blancas, cuando ellos ganaron la Serie Mundial 2005. Él murió porque son diferentes los horarios, el viernes en Sintra, Portugal, según anunció el equipo, que aquí era ya pues sábado. Siendo un rookie de 24 años en esa temporada del 2005, James se apuntó 2 juegos salvados en el campeonato de la Liga Americana, la serie de campeonato, y 2 más en la Serie Mundial, cuando los Medias Blancas barrieron a los Medias Rojas del Boston en Houston. Ellos barrieron a Boston y barrieron a Houston, respectivamente. Y de ahí pues se convirtió en el relevista de más confianza del equipo. 33 juegos salvados del 2006 al 2010 con los Medias Blancas, 2 veces juego de estrella en su carrera, 2011 que terminó. Pero ESPN falló en mencionar todos los logros que tuvo Bobby James en las mayores. Ellos como que no le pusieron atención a eso, hicieron solamente el anuncio bastante sabido de la muerte de él y eso es todo. Brandon McCarthy, ex lanzador de los Medias Blancas, dice que la compañía de ESPN está cayendo apresuradamente. Ya no es lo mismo. Se cometen faltas de respeto y esta es una. También lo puso en un Twitter. Ahora, ¿por qué cuando pasa algo en los Dodgers, como el caso de Freddie Freeman, que estaba en el roster de los Dodgers, las lesiones, por qué ESPN lo comenta de otra forma? ¿Por qué no podía hacer lo mismo en el caso de Bobby Jenkins? Han sido las críticas duras y siguen las críticas, sinceramente, para la Academia ESPN, como dije, no solamente en el béisbol, en todos los demás deportes. Eso es todos los días, por la forma que el personal está trabajando, como con una falta de respeto, como que a ellos no les interesa mucho lo que pasa, y sin embargo, hay una última información por ahí que indica que tanto ESPN como el comisionado de las mayores están hablando de volver atrás a hacer un contrato nuevo como el que tenía ESPN con Major League Baseball para seguir transmitiendo los juegos. Eso sí que me sorprendió. Eso me sorprendió, pero me puse a pensar que tratándose de la forma que ESPN está trabajando y el comisionado boliche que hay a las mayores, es posible que a lo mejor ya esto venga la noticia de que acaban de firmar un nuevo contrato. A mí no me extraña nada de este comisionado ni tampoco de ESPN. David Ortiz, el Big Papi, volvió a estar en la noticia. ¿Por qué? Bueno, porque los escritores como Nelson Hobel siguen mencionando el caso de Rafael Devers, de Big Papi, de Boston Red Sox, como que no quieren dejar descansar esto. Ahora dice que una vez más David Ortiz la emprendió contra Rafael Devers. Bueno, si la emprendió otra vez, mi hermano, es porque David Ortiz tiene claro los sentimientos con este muchacho joven. Después de ese cambio que se hizo entre Boston y San Francisco, David Ortiz no se podía quedar callado porque cuando le preguntan, él tuvo sus opiniones y
Habíamos comentado cuando él se reunió 2 veces con Rafael Devers. Ahora, después que, bueno, se dio el cambio de que Devers no escuchó a Big Papi, Big Papi dijo, voy a hacer énfasis en la disponibilidad de un atleta, ¿entiendes? En cada deporte. Y voy a hacer énfasis en que Boston tiene que olvidarse de Devers y hacer cambios de todos los lados para renovar este equipo, para buscar a como de lugar entrar a los playoffs de la Liga Americana. De eso es que la gerencia del Boston tiene que ocuparse ahora, dice David Ortiz. Él estuvo hablando con DJ Siddiqui de la revista Forbes y dice, bueno, el equipo de Boston no tiene otra alternativa que moverse y moverse rápido y moverse con exactitud si quiere entrar a los playoffs. En el caso de Devers dijo, cuando usted está en un lugar y se siente contento, usted produce. Pero si no se siente contento, lo mejor es move on, moverse. Bueno, exactamente lo que pasó con Devers. Se movió, lo movieron. Por eso él dijo, esta discordia pudo haberse evitado si Devers hubiera tomado un acercamiento diferente a la gerencia del Boston. Pero nadie es indispensable en un equipo. Y la única forma de convertirse en un jugador indispensable es haciendo las cosas derecho, sin titubeos, haciendo las cosas bien. Porque su propio enemigo es el ego que puede tener una persona. Eso fue lo que causó este problema con Devers, el ego. Él no hizo caso a David Ortiz. Pero ya esta es una historia que pasó. Todo el mundo sabe por qué pasó. Todo el mundo aquí tiene su culpa de Rafael Devers, de la gerencia del Boston, ¿entiendes? Ahora, porque el día que no hablemos de Boston, hermano, yo creo que entonces este podcast no sirve. Fíjese que ahora uno de los grandes cocorocos de los Medias Rojas del Boston, el CEO de Boston, dice que Boston tiene una urgencia para cuando llegue la época de cambios del 31 de julio, que tiene una urgencia. Porque cada vez que los Medias Rojas tratan de construir algún momento, ¡bum!, se le cae al piso, se estrella. Boston ha sido uno de los equipos más frustrantes esta temporada y continúa en el mismo camino. Por ejemplo, el pasado miércoles, Boston tenía una gran oportunidad de barrer a los Rojos del Cincinnati y llegar nuevamente a la marca de los 500, pero tenían una ventaja de 3-0 en el séptimo inning, y ahí se le cayó la casa arriba. Después de ahí, con un récord de 43 y 45, para ese tiempo estaban 3 juegos detrás de Wild Card. Entonces, después de esta movida de Devers a los Gigantes de San Francisco, ahora ellos pues tienen que buscar la forma de hacer cambios seguros y buenos. Bueno, el sentimiento ahora en la novela del Boston es que esta organización tiene que mejorar el roster y tiene que hacerlo a través de cambios cuando llegue esta fecha que se está acercando, ya al final de este mes. Entonces, uno de los jefes ejecutivos, Sam Kennedy, que es otro de los culpables de la novela esta con Rafael Devers, dice que él está de acuerdo con otros oficiales del equipo en que Boston tiene que moverse a hacer cambios, no cambios erráticos, o sea que tiene que gastar dinero. Tom Caron de New England Sports Network, antes del juego de miércoles con Cincinnati, le preguntó a Kennedy si él anticipaba que los Medias Rojas serían compradores para la fecha límite en vez de vendedores. Y Kennedy dijo, definitivamente, lo que quiere decir que vamos a ser agresivos en esta temporada. Fuimos agresivos en la temporada de invierno, añadimos a Alex Bregman, a Gary Crochet, a Aroldis Chapman, traemos a Carlos Narváez en un cambio que ha sido uno de los mejores cambios recientemente que hemos hecho. Añadimos a Walker Buehler de los Dodgers, que creemos sinceramente que él puede arreglar la situación en el picheo de Boston. Bueno, eso lo dijo Kennedy, ¿entiendes? O sea que ellos saben, reconocen que
Boston tiene que moverse y moverse rápido. Sin embargo, vino otra información donde se decía bien claramente que el propietario de los Medias Rojas de Boston había dado luz verde para el equipo gastar en grande cuando llegara la época de cambios a final de este mes. Este artículo lo trajo a colación el Ismael Hernández de Dios, fue quien escribió este artículo. Quiere decir que Boston ha recibido, o sea, la gerencia de Boston ha recibido la luz verde de parte del dueño, Henry, para que gaste el dinero que haya que gastar, haciendo cambios al final del mes de julio, preparándose para entrar a un playoff. Ya había confirmado Sam Kennedy esta información, como le dije antes, en el show de Grace Hill. Eso fue en Radio Way. Ahora, el dueño del equipo fue el que dio la última palabra y dijo que él había autorizado a que el equipo gastara el dinero que había que gastar para traer a los peloteros que realmente Boston necesitaba, sin importar el dinero. Ahora, está por verse esto, está por verse si es cierto, porque cuando empiecen, si Breslow está ahí con el equipo todavía, si es que está todavía, entonces se tira al mercado y quiere traer peloteros caros, especialmente lanzadores caros, entonces a ver si Mr. Henry da marcha atrás a lo que dijo o si cumple con la promesa que hizo de gastar el dinero que sea con tal de que Boston no quede rezagado y vaya a discutir un campeonato de la Liga Americana, primeramente. Eso está por verse y vamos a estar pendiente, muy pendiente a esa información de si es cierto que se va a hacer eso. Porque la verdad que en la forma que va el equipo de Boston, hermano, como dije, está en un precipicio. Honestamente está en un precipicio. Si Boston hubiera pensado bien y hubiera logrado un cambio con Rafael Devers al principio de esto, Boston no estaría en la situación que está ahora. No estaría. Porque yo bien claro lo especifiqué. Cuando un pelotero no está contento en un equipo, los demás peloteros, compañeros de equipos, no trabajan bien porque no hay una química entre este jugador y los demás jugadores. Sin importar quién tenga la razón o quién no tenga la razón. Eso comenzó a hacer mella en el equipo. Por eso es que el equipo no podía ganar. Y por eso el equipo, si gana 3 juegos, pierde 5, 6 o 7. Y no creo que si el equipo continúa de esta forma, va a llegar a unos playoffs. No va a llegar. Muy bien. Fíjese que los Yankees están, mi hermano, en el camino de Boston. Y los Mets también. Pero los Yankees, Brian Cashman está bajo el fuego. Bueno, ¿por qué? Porque Cashman no ligaba con Gleyber Torres hasta que buscó la forma de sacar a Gleyber Torres del equipo. No le ofreció ni un contrato, no tuvo no sé, diríamos que el respeto por Gleyber Torres de ofrecerle un contrato, aunque él no lo aceptara, pero ni eso lo hicieron. Entonces, Gleyber Torres se fue con Detroit, que le dio 15 millones por un año. Y Sandman todos los días comenta algo. Él no quiere dar su brazo a torcer. Y Gleyber Torres le sacude desde Detroit, ¿entiende? Humilla a Cashman, porque Cashman también se humilla propiamente. Porque ya es tiempo de que deje los comentarios. Ya Gleyber Torres no pertenece a los Yankees. ¿Por qué tiene que seguir con los comentarios? O sea, le duele la situación que hay porque él mismo tiene la culpa. Entonces, los fanáticos de los Yankees no están muy contentos con Brian Cashman ahora mismo, debido a la forma que el equipo está jugando. Los Yankees habían perdido 3 juegos corridos contra los Azulejos del Toronto y perdieron el primer lugar después de haber estado en esa primera posición desde el comienzo de temporada. Entonces Toronto le dio alcance, Tampa Bay le dio alcance también. Bueno, Gleyber Torres quizás no sea una superestrella en la defensa, jugando la segunda base, y quizás tampoco es una superestrella en la ofensiva, aunque es un bateador peligroso. Conecta sus jonrones, a veces trabaja bien como el clutch hitter, conectando un imparable cuando se necesita. Pero Cashman tenía la vista puesta
todo el tiempo en Anthony Bob. Porque Anthony Bob era una futura estrella con los Yankees, ¿entiendes? Dice, los años venideros, Anthony Bob va a estar en los primeros lugares como una estrella. Inclusive, en algún momento llegó a hacer una pequeña comparación con Derek Jeter. O sea que él se adelantó a lo que podía suceder. ¿Qué pasó? Contento de poner a Bob en el shortstop, sacar a Gleyber Torres. Pero ¿qué pasa? Bob no ha sido nada de lo que Brian Cashman pensó y dijo a los medios noticiosos y al equipo. Bob ha sido un fracaso con el equipo de los Yankees. Para hacer más ahora, Gleyber Torres le echó fuego a la candela que envuelve a Brian Cashman, porque Gleyber Torres va a ser un regular por la Liga Americana en el segundo cojín cuando venga el Juego de Estrellas. En cambio, Bob de los Yankees no aparece en el roster. No estaba apareciendo en el roster. Ahora, a menos que no se verifique esta noche el roster completo, ¿ves? Pero de ser abridor, no está como abridor y no creo que va a ser abridor en el cuadro. Entonces, Gleyber Torres sí va a ser abridor en la segunda base. Esto es una cosa que le duele mucho a Cashman. Pero, compadre, los errores hay que pagarlos. Esto es sí o sí. Hay que pagarlos. Y yo espero que Cashman deje a un lado la discordia que tiene con Gleyber Torres. Si ya Gleyber Torres está fuera del equipo porque él no le ofreció contrato, pues déjelo tranquilo. Pero como él puso su fe en que la nueva adquisición de Bob era lo mejor para los Yankees, ahí tiene, la nueva adquisición no ha producido. Cuando los Yankees necesitan, los Yankees van en un mal camino. De verdad que van en mal camino. Más tarde te vuelvo a decir algo de los Yankees. Por el momento, hay una ex estrella de las mayores que la emprendió duro contra los Yankees y los Phillies, la fanaticada de los Yankees y los Phillies. Bueno, resulta que últimamente yo le había hablado de las amenazas de Lawrence, el lanzador de Houston, que había recibido en los medios sociales, donde amenazaban a la familia de él también, su esposa, sus hijos, y que su nena de 5 años tuvo que preguntarle a él que por qué los querían matar. Y yo dije que esto es una situación muy triste que una niña de 5 años le pregunte eso al padre. Bueno, ahora, después de eso yo le dije que no había sabido hasta que Alex Cora lo dijo recientemente que él había recibido serias amenazas cuando su equipo perdió partidos, porque como ahora las apuestas son legales, alguien que ha apostado mucho dinero y Boston perdió, entonces le echa la culpa a Alex Cora y le envió mensajes amenazándolo de muerte en las redes sociales. De hecho, dieron con la persona fuera de Estados Unidos, pero de ahí no ha pasado nada. O sea, no lo han extraditado aquí a Estados Unidos, porque esto es otra cosa bastante fea. Está usando medios que están sujetos a la ley federal de la comunicación, como la internet, la radio, la televisión, los diarios, pero mayormente usar las redes sociales para estas amenazas. Bueno, algunos estadios regalan hasta los hot dogs. Otros aparentemente como que no le hacen caso a las amenazas de muerte. Antes se trataba de que los fanáticos, ¿verdad?, pues abucheaban. Era como una tradición, abucheando a los peloteros. Ahora es diferente. Ahora las amenazas son hechas a través de las redes sociales. Y exactamente eso es lo que pasó en días pasados cuando la esposa de Francisco Lindor comenzó a hablar y dijo había recibido gran cantidad de amenazas contra la vida de Francisco Lindor. Entonces, la persona que es jugador de las Grandes Ligas que comentó dijo que es tiempo ahora de que en Nueva York y en Filadelfia, que adoran tanto el béisbol, porque ellos se están ganando una reputación como una base de fanáticos que nadie está contento con ellos. Un título feo, porque dice que son la fanaticada peor que tiene el béisbol, tanto de los Phillies como de los Yankees.
Eh, bueno, había un incidente ahí con Ketel Marte. Entonces, antes de eso, pues, ya se hablaba de estas amenazas y ahora lo de Ketel Marte, pues, se rompió el hielo también. Y ahora, pues, estas amenazas continúan. Hay como una especie de inundaciones de amenazas en las redes sociales. Entonces, Katia Lindor, pues, la esposa de Francisco Lindor, dio a conocer estas amenazas que no se había hablado anteriormente. Ella dice haber recibido bastantes amenazas de muerte. De hecho, porque Francisco Lindor no estaba bateando cuando el equipo necesitaba. La persona o el exjugador de las Grandes Ligas, Eric Thames, que hizo estos comentarios, fue el que salió a relucir ahora sobre la cultura que hay en Filadelfia y en Nueva York con los Yankees. Estuvo en una entrevista y habló que de los cerveceros de Milwaukee. Esto pasaba antes en Milwaukee, sin embargo, esto se pudo arreglar con los fanáticos y ya es muy diferente la situación en Milwaukee. Ya no se escuchan estas cosas, ¿entiendes? Es mejor en Milwaukee, más tranquilo, que estar en Filadelfia y en Nueva York. Bueno, y es cierto por un lado, porque Major League Baseball, sinceramente, no ha hecho caso de estas amenazas. Yo no sé, como digo, ese comisionado, esto es una cosa seria, porque ya se está hablando de la vida de un ser humano. Por eso Major League Baseball tiene los medios de parar esta situación. Tiene los medios. Ahora, lo que se alega es, porque Major League Baseball nunca estuvo de acuerdo en que se legalizaran las apuestas en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, de que Major League Baseball no estuviera de acuerdo es una cosa. De que, bueno, se legalizaron políticamente, hablando, se legalizaron las apuestas, lo cual no es bueno. Yo principalmente hice un comentario a un amigo mío cuando se hablaba de esto. Todavía no habían legalizado las apuestas, pero habían comentarios y habían reportajes. Y esta persona con quien yo hablé me preguntó que si yo creía que iban a legalizar las apuestas en el béisbol. Y mi respuesta fue, creo que sí, creo que las van a legalizar. No creo que sea lo mejor, pero sí creo que las van a legalizar. De ahí para acá, es como decir, o sea, cuando uno tiene malicia de que algo pueda pasar, como decir, tengo una espinita de que esto puede pasar. Pues exactamente, yo le dije a esta persona que sí, yo tenía como la malicia de que algo podía suceder si las apuestas eran legalizadas en el béisbol. Yo sé que hay apuestas en muchos deportes, pero en el béisbol, hermano, entonces le dije, esto va a traer serios problemas. Por eso, ojalá y le pido a Dios que no haya una desgracia de estas amenazas de un jugador de pelota, porque ese jugador tiene una profesión, se está ganando la vida jugando el béisbol para mantener su familia o sus allegados. Y creo que esto sería demasiado triste que surgiera una situación donde acabaran con la vida de un jugador, sea del equipo que sea. Entonces, a mí me parece que tanto Major League Baseball como el gobierno tienen que interactuar en esto. Hay que ponerle un paro, sinceramente, porque se está tratando de trabajar algo que por un lado sería en beneficio del deporte y, no sé, hablando financieramente de los estados donde se juega, la televisión y todo, pero sinceramente como que, no sé, algo me dice que al final de esto va a ser malo, va a ser amargo. Y no quiero explicar a fondo por qué yo pienso esto, simplemente lo digo así por encima, de que creo que va a ser malo. Ya se están viendo, diríamos, como los primeros signos. ¿En qué va a parar? Sinceramente no sé. Y ojalá que no paren nada mal. Bueno, mientras tanto, pues,
La persona aquí mencionó la fanaticada de los Yankees, fanaticada de los Phillies. Él no mencionó, únicamente habló bien de la fanaticada de Milwaukee. Él no mencionó otras fanaticadas, ¿entiende? Ahora mismo con la amenaza de Lawrence, esa amenaza vino fuera de Estados Unidos, como dije. Las amenazas de Cora provinieron de aquí, de Estados Unidos. Las amenazas de Francisco Lindo también son de aquí, de Estados Unidos. Major League Baseball tiene que luchar con el gobierno, ponerle presión para que se investigue de dónde vinieron las amenazas. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo a los adelantos tecnológicos, únicamente se toma tiempo, pero no me van a decir a mí que ellos no pueden llegar al fondo de quién hizo estas amenazas a través de las redes sociales. Sí que lo pueden conseguir. Lo que pasa es que se necesita tiempo y dinero, pero de alguna forma hay que parar esto. O sea, el hecho de que Major League Baseball, como es la excusa del comisionado Yoyo, de que no estuviera de acuerdo, bueno, se aprobó. Ahora Major League tiene que aprobarle al gobierno y a los políticos de que esto no trabaja. No trabaja. Pero no veo el empuje de Major League Baseball. No lo veo. Muy bien. Hablaba yo del Boston anteriormente. Señores, los Yankees de Nueva York están atravesando un mal momento y bastante prolongado. La cultura dentro del equipo no es la mejor, no es la misma cultura de años anteriores. Fíjense, me extrañó mucho esta noticia. Primeramente, el dirigente de los Dodgers, Roberts, no sé, él se disgustó con un pelotero joven, parece que apellido Bates, porque no batea, porque no fildea, y si fildea muy feo en los jardines, y todos los días él tenía como una queja este muchacho. Y de la noche a la mañana, todos esos comentarios se publicaban en las redes sociales, en la prensa. De la noche a la mañana, ese muchacho salió del letargo y es la estrella grande del equipo de los Dodgers. Y le cayó la boca a Dave Roberts. Pero ahora ni la prensa ni los medios sociales publican absolutamente nada, como que hay una especie de orden de mordaza, ¿entiendes? Entonces, Aaron Boone, dirigente de los Yankees, que es una persona que viene de una familia beisbolera y que él tiene suficiente experiencia en el béisbol, porque también fue jugador, pues de alguna forma fue visto haciendo algo muy mal. Algo que no debe suceder, porque si sucede en su oficina privada, pues está bien porque ese es el lugar que si él llama a un pelotero, pasa por mi oficina que vamos a hablar. Muy bien, ese es entre él y ese pelotero, es algo privado, pero no donde están las cámaras de televisión y donde está la prensa pendiente a todo lo que pasa, hermano, bueno o malo, cuando él pues las emprendió contra un joven jugador de su equipo. Estoy hablando del receptor J.C. Escarra. Se vio cuando él estaba de mal humor, enseñándoles, mostrándoles de la posición de él en el terreno de juego. O sea, las cosas que él estaba haciendo muy mal, pero fue en un momento muy inoportuno. Él no lo llevó a su oficina. Él lo regañó como regañar a un niño pequeño delante de la gente. Sí, pero en este caso está regañando a un adulto en una forma muy inoportuna. Él debió llevarlo a la oficina y sentarse a hablar con él. Él no le está haciendo ninguna clase de favor a J.C. Escarra, porque le está poniendo más presión en la mente a un joven jugador. Este Escarra no es un veterano. Esto no ayuda a la cultura de los Yankees. Y eso, que los Yankees estaban todavía en el primer lugar cuando sucedió esto. Sinceramente, esto no es algo muy apropiado. A mí me extrañó también esto, en el caso de Aaron Boone, porque, como digo, una persona ya con sobrada experiencia en el béisbol, su padre, su hermano, y que actúe de esta forma, no importa el coraje que él pueda tener con un jugador, esta no es la forma de él tratar a este jugador. Forma inoportuna porque la prensa estaba ahí y las cámaras de televisión estaban ahí y eso lo captaron.
Y él había hecho algo parecido, un poco parecido, con la primera base, que trajeron del San Luis. Entonces, bajo la presión de que el equipo no produce, de que hay mala cultura en el equipo, él tiene que, como dirigente, dar ejemplo. Yo sé que esto no es bueno, no es fácil para ninguna persona, pero él como dirigente tiene que dar ejemplo. Y tiene que mostrarle a sus jugadores que estos tragos amargos hay que pasarlos, ¿entiendes? Buscar la forma de vencer estas situaciones, no ser parte de ellas. Parece que Aaron Boone no lo hizo. No lo hizo. En vez de llamar al muchacho a su oficina y hablar pausadamente con él y explicarle la situación que él está viendo en el terreno de juego y su desempeño, que estoy seguro que ese muchacho hubiera agradecido de esa forma y hubiera puesto más atención. Él lo hizo peor, porque entonces le puso la presión que no debía ponerle a este muchacho, que ya la tenía por cometer errores en el terreno de juego. Entonces le puso como una presión arriba de eso, lo cual no es positivo, hermano. No es positivo. Bien, en tiempos atrás, pues, yo estuve hablando de los fanáticos que son irrespetuosos, que llegan a los estadios, a las canchas de baloncesto, y porque ellos pagan un boleto para ser admitidos, ellos creen que pueden hacer lo que ellos quieran, y no es así. Inclusive, actúan de una forma que pone en riesgo la seguridad de otros fanáticos, y esto debe ser castigado. Y yo dije que tenía que, en el caso del béisbol, tenían que Major League Baseball y los equipos estar de acuerdo en algo, y es que esta clase de personas no deben ser admitidas a ninguno de los estadios. Y también dije que no porque no sea admitido en un estadio donde cometió la falta, sino en todos los demás estadios del béisbol no debe ser admitida esta persona. Yo le dije que había un rumor de que había un fanático que no lo iban a admitir en el parque de San Francisco, pero que en otros parques tampoco lo iban a admitir. No sé qué verdad sea eso, pero eso lo expliqué bien claro. Bueno, da la casualidad que ahora mismo los Diamondbacks también tuvieron un problema. Los Diamondbacks ganaban 3-2. El lunes pasado, en la octava entrada, cuando Christian Cos de los Gigantes de San Francisco conectó un largo fly a lo profundo del jardín izquierdo. Entonces Tim Tawa, quien defendía el jardín izquierdo de Arizona, trató de hacer una atrapada, pero cuando saltó para atrapar la bola, el fanático metió la mano, que tenía un guante en su mano, y le quitó la bola a Tim Tawa, porque el fanático se fue por la verja y tiró la mitad de su cuerpo fuera para poder atrapar la pelota. Y los árbitros inicialmente dictaminaron que cosa fue out, pero luego, después de ver las imágenes, entonces decidieron cambiar su decisión. Entonces le dieron la segunda base a Cos. Este partido ganaron los Diamondbacks al son de 4-2. Bueno, da la casualidad que este fanático después tuvo la osadía de darse el bote hablando con la prensa frente a las cámaras. Su nombre es Dave McCaskill. Él fue expulsado del parque después de este incidente, ¿ves? Pero entonces, luego fue a con la emisora Arizona Sport 98.7 FM al siguiente día. Y sería el bote de decir de que a él lo habían botado 3 veces ya de los parques. Que como en 9 o 10 ocasiones, como que él era una presa o sea, cuando entraba a los estadios lo buscaban a ver si llevaba arma de fuego, qué llevaba, si pasaba algo lo estaban mirando a él, pero él como que eso para él era un lujo hablar de esa forma. No, porque yo he hecho esto y aquello, y ellos me ven entrar al parque, enseguida ponen la atención en mí, pam, pam, pam. Eso no es bueno. Ahora bien,
La póliza que hay es no dar información a los medios públicos. Entonces, este individuo, digo, esa es la póliza en Arizona, este individuo es de esas personas que lo que llaman ticket holders, o sea, que él compró boletos para toda la temporada, bastante dinero que gastaría ahí. Pero ¿qué pasa? Él se cree que esto le da el derecho a él a ser el rey de la fanaticada en los parques, que puede hacer lo que realmente le da la gana. Y entonces, pues eso no es así. Ahora, por hacer esas manifestaciones a la prensa y a estas radioemisoras, pues ahora pues se ha decidido que este individuo no puede, va a perder su dinero y no puede entrar más al parque de los Diamondbacks de Arizona. Pero por lo menos, en lo que resta de esta temporada. No sé qué va a pasar la temporada que viene, pero el dinero que él gastó en tener estos boletos para toda la temporada, ni va a disfrutar de los juegos, ni va a disfrutar del dinero, porque no se lo van a devolver. Ahora, hay quien dijo que tal vez la temporada del año que viene, a lo mejor él pueda ser admitido de vuelta al Chase Field. Pero esto es si reúne muchas de las condiciones que le pongan como código de conducta en dicho estadio. Eso es para el año que viene. Este año no va a haber juegos ahí, ni va a recibir dinero de vuelta tampoco. Hay que enseñarlos. Deberían de dejarlos fuera el año que viene también. Bueno, cuando hay un equipo que está en la rueda de abajo, hay que entender que la fanaticada habla mucho de este equipo, en contra del equipo. Ahora mismo, pero esa es la fanaticada. Las personas que están detrás de los micrófonos en la transmisión de los juegos de los Mets, bueno, se supone que son personas profesionales, pero parece que han echado el profesionalismo al lado o lo dejaron guardado en su casa, porque han perdido la paciencia por las humillaciones que ha incurrido este equipo de los Mets de Nueva York. Bueno, parecía como que, no sé, los Mets de Nueva York finalmente habían comenzado como, no sé, a poner las cosas en orden cuando ellos pudieron salvar una serie, dividiendo una serie con los Bravos de Atlanta, ¿entiendes? Pero ¿qué pasó? De momento los Bravos los barrieron. Una situación muy bochornosa. Sufrieron ellos ante los Piratas del Pittsburgh. Entonces, ¿qué pasa? Pues los fanáticos, desde luego, como dije, pues están que cortan, hablando cualquier cantidad de cosas contra los Mets, por esta barrida de los Piratas principalmente, y del equipo de Atlanta, que es un equipo que está como ellos también, pero peor que ellos. Los Mets perdieron en esa serie 30 carreras a 4. En la historia de los Mets esto es algo bochornoso, porque yo creo que los Mets lo habían jugado de esta forma en su historia. Ahora, el comentarista de los Mets, bueno, el narrador de jugada por jugada, Gary Cohen, hizo comentarios severos y dijo que había perdido la paciencia con este equipo. Yo pienso de esta forma. Gary Cohen se supone que es un profesional. Él está a cargo de las transmisiones de los Mets de Nueva York. Entiendo, por otro lado, de que probablemente, bueno, es un seguidor de los Mets de Nueva York. Es lo más probable, 90% o 99% es un seguidor de los Mets. Entonces, si él está contento cuando los Mets ganan en su parque y fuera de su parque a los demás equipos, claro, es admisible. Pero también debe usar el profesionalismo y sobrellevar la carga de que cuando los Mets comienzan a perder, él tiene que seguir siendo un seguidor de los Mets. Y yo entiendo que él no se sentirá a gusto, porque nadie se siente a gusto perdiendo, pero hermano, no puede abrir la boca a destapar cosas que no debe. Porque si la fanaticada habla mala de los Mets, entonces él, que es un narrador del equipo, ¿entiendes?, va a hablar peor que la fanaticada. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, ha tenido suerte que los Mets no lo han despedido, porque él es el narrador oficial de los Mets. Los Mets tienen el derecho de despedirlo a él. Él hizo unos comentarios que no son halagadores para la organización de los Mets,
por la forma que los Mets están jugando. Dice, fue algo brutal el perder entre los dos equipos, Atlanta y los Piratas, 30 carreras por 4. Hermano, no es únicamente los Mets que perdieron con los Piratas. Yo le dije que los Phillies habían barrido a los Piratas la primera vez que se enfrentaron, y la segunda ocasión vinieron los Piratas y barrieron a los Phillies. Esto está pasando en todos los equipos. Vio esta semana, el equipo de Houston barrió a los Dodgers. Entonces, los California Angels habían barrido a los Dodgers. Esto es una cosa que pasa. Ahora, ¿por qué está pasando con más frecuencia este año? Sinceramente, no sé. No puedo decir que tengo una respuesta permanente ni oficial, porque hay muchas cosas en juego. Y de hecho, pues, uno no puede adelantarse a cruzar el río si no ha llegado a la orilla para cruzarlo. Y eso hay que entenderlo así. Entonces, ahí no me demostró él nada de lo profesional que debe ser él, Gary Cohen. No me demostró nada. El hecho de que él esté narrando los juegos de los Mets, porque es el narrador oficial, pues él debe entender que todos los días no se gana, y que si él tiene mucho ímpetu y mucho auge cuando su equipo gana, muéstralo también cuando el equipo pierde, porque algo que él diga va a caer, le va a dar impulso a los fanáticos que están disgustados con los Mets. Póngalo por seguro, rápido. Por eso debe pensar las cosas. El otro día le puse el ejemplo de una persona detrás de los micrófonos, la transmisión de los Rojos del Cincinnati, ¿entiendes? Que él hizo comentario de Gleyber Torres, y Gleyber Torres le cayó la boca al mismo conectando un cuadrangular de 400 y tantos pies. Pero esta gente como que no aprenden, viendo las cosas que pasan con otros, y ellos como que no aprenden. Y después son los súper profesionales. ¿Qué vamos a hacer? Hablando más de los Mets, fíjese. Hay alguien que escribió una historia diciendo que los Mets deben tragarse, así mismo, deben tragarse, diríamos como tragarse el hecho de que los Mets antes eran tremendo equipo, o que siempre han sido un equipo ganador, el cual pues tenemos orgullo. Él dijo, los Mets deben tragarse el orgullo que tiene y comenzar a arreglar un bullpen, si es que ellos piensan o sueñan con una temporada ganadora para ellos. Este artículo lo escribió Zachary Rodman. No sé si él hizo los comentarios o otra persona lo hizo, pero el artículo lo sacó a relucir él. Entonces, esta persona dijo que los Mets habían perdido 10 de 11 juegos. Pero nada es más concerniente en este equipo que el bullpen, que está trabajando mal. Cuando antes se veía que esta era la fuerza del equipo. El bullpen de los Mets tiene una efectividad de 6.60 en 11 partidos. La tercera peor marca en las mayores. Edwin Díaz ha continuado lanzando bien. Y José Butto, sinceramente, le ha dado vuelta a esta temporada. Pero los demás, nadie ayuda. Y para que los Mets lleguen al pedestal donde ellos quieren llegar, van a tener que añadir piezas en el bullpen. Y dijo, esa es una buena forma de traer a un tipo como Aroldis Chapman a esta ecuación, porque Chapman puede enderezar este bullpen. Bueno, esas son sus creencias. Bueno, Chapman está bien con Boston, no creo que lo van a dejar ir. Además, hay muchos equipos interesados en Chapman. No creo que esto va a pasar. Pero él dice que los Mets tienen que tragarse ese orgullo que han tenido. Y de hecho, lo mismo pasó con los Yankees. Porque hay alguien que habló de la cultura de los Yankees que está en el piso. Que esto sí preocupa mucho al capitán Aaron Judge. Pues claro que tiene que preocuparle. Él es el capitán y cualquier jugador de los Yankees debe estar preocupado. Claro, pero Aaron Judge dijo que sí, se preocupa, pero realmente dijo, yo tengo fe en este equipo. Está bien que perdimos una serie despiadada con los Rojos del Cincinnati. No me acordaba ni cuál era el récord de nosotros en entradas extras, en episodios extras. Pero sí, en la entrevista él dijo, o sea, sonó como más sorprendido que frustrado con el equipo. Porque él dice que este es un equipo
que, que es batallador, lo ha probado en tantas ocasiones. Nosotros tenemos talento, tenemos aspiraciones para la postemporada. Este es algo bueno que tenemos nosotros. Nosotros hemos tenido confesiones de muchos jugadores de que hay que buscar la forma de enderezar al equipo, sea como sea. Tenemos que profundizar exactamente en las cosas que no están trabajando bien con el equipo. Hemos perdido muchos juegos, tenemos que parar esto. Tenemos que analizar detenidamente qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Hay una serie de preguntas que tienen que tener su respuesta y nosotros no hemos encontrado la respuesta. El pulso del equipo también. Entonces, hay como dije, una cultura muy negativa en el equipo donde no se está trabajando bien. Señores, los Yankees nunca se habían visto de esta forma. Honestamente, nunca se habían visto de esta forma. Pero la realidad es la realidad. Cuando este fin de semana yo quería estar pendiente, bueno, lo que pasaba en el balompié, la Copa de Oro. También quería estar pendiente que esta serie de los Yankees y los Mets. Y los Mets le ganaron la serie a los Yankees. Dos equipos que estaban atravesando por serios problemas. Entonces, en la otra serie que yo quería saber era los Medias Blancas de Chicago y los Rockies de Colorado, los dos peores equipos en las mayores. Bueno, el año pasado los Medias Blancas, este año los Rockies de Colorado. A ver qué pasaba. Hermano, y los Medias Blancas le ganaron la serie a los Rockies. En algunos lugares hay gente que dice que era de esperarse así. Para mí como que eran dos atracciones. Le puse más interés a los Yankees, a los Mets, y a los Rockies, y a los Medias Blancas, que a los mismos Phillies. No me preocupé mucho por los Phillies. Y que conste que la estrella de los Phillies estuvo solamente a nada. Lanzó las 9 entradas y estaba lanzando, diríamos, un juego perfecto. Hermano, y le dieron un cuadrangular, el único imparable que conectó el equipo contrario. Entonces, Zach Wheeler ganó el partido, pero Thompson lo dejó ahí porque estaba lanzando tremendo partido y él quería que se apuntara a ese no-hitter, un juego perfecto. Y sinceramente, ¿quién le dio a Aaron Hayes, un exjugador de los Phillies, que los Phillies habían traído de Baltimore el año pasado? Ese fue el que le dio el cuadrangular a Zach Wheeler. Un solo hit, un cuadrangular para terminar el partido, después que el hombre llevaba un juego perfecto. Pero ese es el béisbol. Ese es el béisbol. No es la primera vez que pasa, ni será la última tampoco. En el ranking, señores, la semana pasada no le llevé el ranking porque sinceramente no hubo mucho movimiento, a pesar de que, no sé, el deslizamiento de los Mets y los Yankees. Ahora, esta es la semana número 14. Entonces, el equipo de los Dodgers ha sido rankeado como el número 1, el primer lugar, con marca de 55 victorias, 32 derrotas. Bueno, la semana anterior estaba rankeado el número 1, por arriba de los Tigres del Detroit, que están en el segundo lugar con 54 y 33 cuando se hizo el ranking. Tercero quedaron los Phillies, ahí mismo estaban ellos la semana anterior. Dice que un total de 103 lanzadores en el mes de junio que tiraron al menos 25 entradas, se combinaron para un promedio, una efectividad de 3.76. Y da la casualidad que dos de esas carreras, porque el promedio después de 1.261 de carreras permitidas, entonces una de esas carreras limpias la permitió Zach Wheeler, que tenía una efectividad de 0.58 en un lazo de 31 entradas en 5 apariciones en el mes de junio. Cuarto lugar para los Astros de Houston. Lo más impresionante de los Astros, surgen con un récord de 19 ganados, 7 perdidos en el mes de junio, bajo un dominio completo de sus lanzadores, actuaciones dinámicas como del shortstop Jeremy Peña, Isaac Paredes. Entonces, haciendo de una ofensiva implacable, y eso, que ellos no cuentan con la ofensiva de Jordan Álvarez, quien sufrió, no sé, una especie de percance, y que su mano pues no está muy bien, y pensaba que él iba a regresar al juego la semana pasada, pero
surgió algo que tiene que continuar en la lista de lesionados. Al menos los rayos X, las placas, mostraron algo el martes pasado. Tiene que esperar. Quinto lugar para los Cachorros en Chicago, 51-35, antes estaban rankeados en el cuarto lugar. El equipo está en busca de lanzadores también, ¿entiendes? Ellos le ganaron a Cleveland, pero sinceramente ellos tienen un poquito de problema. Tienen a Justin Steele fuera de toda la temporada. Shota Imanaga vino después de perderse 7 semanas. Entonces Matthew Boyd ha sido el único que ha sido una presencia todo el tiempo ahí. Presencia que se ha mantenido, que no ha bajado en su producción, ¿no? o en su trabajo. Y esto ha mantenido a los Cachorros dando batalla, pero necesitan más todavía. Necesitan ayuda, más en el cuerpo monticular. Sexto lugar para los Yankees, 48-38. Estaban en ese mismo lugar la semana anterior. Bueno, y todo el mundo sabe lo que ha pasado con los Yankees, lo expliqué también. La primera base, Goldsmith, la ofensiva de 1.43, Benny Rice, 1.81, Trent Grisham, 2.29, pues solamente 2 cuadrangulares. Bueno, 3 peloteros que comenzaron muy bien, muy caliente al comienzo de la temporada, pero ahora están como una especie en un slump, en un bache. Los Yankees tienen que hacer algunos cambios cuando llegue la hora. El séptimo lugar lo ocupan los Rays de Tampa, 48-39. No sé por qué los Rays los tienen en el séptimo lugar, porque es un equipo que ha ganado bastantes juegos últimamente. De hecho, llegó a estar en empate con Toronto en la primera posición, desplazando a los Yankees, aunque de momento ellos bajaron otra vez un juego. Pero es un equipo que sinceramente dio batalla, dio sorpresa ganándose a equipos mucho mejores que ellos, y lo tienen en el lugar número 7. Los cerveceros de Milwaukee en el lugar número 8, 48-38 ese récord. Antes estaban en el lugar número 10, pero tuvieron una racha buena. Y entonces el equipo como que se acopló a jugar mucho mejor y estaba obteniendo buenos resultados. Lugar número 9, los Mets de Nueva York. Un equipo que estaba también estacionado en los punteros. Y bajar este lugar número 9. ¿Tienen ustedes una idea de... sinceramente, la masacre que han hecho con los Mets de Nueva York? Porque los Mets para el mes de junio, a mitad del mes de junio, eran los Mets de Nueva York. Pero de ahí para acá, pues el equipo comenzó a decaer y a decaer. Perdieron 14 de los últimos 18 juegos. Es un equipo que, no sé, tiene que hacer algo. Soto ha despertado un poco de la ofensiva. Estaba en un bache. Lindor ha caído momentáneamente como un slump también. Nimo era el único bateador que estaba sacando la cara por ellos. Los Mets tienen que hacer algo en el bullpen y no está fácil tampoco. Y si no, pregúntenle a los Phillies. En el 10º lugar, los Azulejos del Toronto, 48-38. Un equipo que yo principalmente había hablado hace mucho tiempo atrás, que no le daba tanta oportunidad a los Azulejos del Toronto. Sin embargo, como está la decaída del Boston y ahora la decaída de los Yankees, han subido a Azulejos al primer lugar. No por mucha ventaja, pero estaban jugando bastante bien. Yo dije, es un equipo de rachas también. Veremos a ver si los Yankees continúan ese declive, por cuánto se despegan los Azulejos del Toronto. Tampa Bay le va a seguir los pasos, de hecho. El lugar número 11 para los Cardenales en San Luis, que habían comenzado muy bien. Esta es una división central de la Liga Nacional que realmente va a ser muy luchada. Los Cardenales tienen 47 ganados, 41 perdidos. Sonny Gray el viernes pasado lanzó magistral partido, 9 entradas, donde le conectaron solamente un imparable cuando ponchó a 11 contrarios. O sea, dio la blanqueada, pero desmalograron el juego perfecto. Pues lleva un juego perfecto también. Pero eso es una división que va a ser peleada, sinceramente. Los Padres de San Diego, el lugar número 12. Los Padres han cogido una mala racha últimamente. Ganan y pierden, mantienen el mismo lugar en el ranking, el número 12, pero sinceramente es un equipo que parece que con todo lo que tiene no van a poder bajar a los Dodgers. Gigantes de San Francisco empezaron bien calientes,
Luego el equipo como que se desplomó un poco, ahora han vuelto por su carga, 46-41, pero han bajado bastante, estaban en el lugar número 8 y ahora están en el número 13. El lugar número 14 es ocupado por los Marineros del Seattle, 45-41, un equipo que se esperaba mucho de ellos, especialmente la ofensiva, sí, el receptor está llevando la carga él solo. Es una estrella, sinceramente, lo que está haciendo Orales. Pero el resto del equipo como que no progresa y Houston pues ha sacado una gran ventaja en esa división central. El lugar número 15, los Rojos del Cincinnati. El ranking anterior también era el 15. De hecho, pues, el equipo necesita algo. Yo creo que el equipo necesita más en el bullpen, porque ellos tienen ofensiva. Hay una nota que sobresale aquí, es que hay mucho disgusto en el equipo de San Francisco, de Cincinnati, porque Eli Cruz, una estrella como Eli Cruz, no fue nombrado para el Juego de Estrellas, por lo menos para comenzar el Juego de Estrellas. Eso es como una vergüenza. Eso no cayó bien en los Rojos ni en su fanaticada. Lugar número 15 en el 16, bueno, los Diamondbacks de Arizona, 43-43 para 500. Este es un equipo que no le veo, no sé, en esa división donde están los Dodgers. Pensé que los Diamondbacks este año iban a estar mejor, pero me parece que será un equipo vendedor cuando llegue a finales del mes de julio, la época de cambios. Va a ser un equipo vendedor. No le veo otra alternativa. En el lugar 17, el campeón es Rancheros de Texas, 43-44. Yo no veo este equipo tampoco con, sinceramente, ninguna oportunidad de desplazar a Houston, ni a Seattle, del primer y segundo lugar en esa división. Lugar número 18, fue 41-44 como récord Boston. Está por verse qué va a hacer Boston en los cambios que se podían hacer ahora a finales del mes de julio, pero yo no sé, no veo a Boston con todos los cambios que puedan hacer. No veo a Boston como salir del atolladero, sinceramente. Podrían ganar algunos juegos y de hecho, aunque la temporada está joven todavía, digo, estamos a mitad ya, pero diríamos que hay bastante tiempo para ellos reforzarse, pero no sé. Yo creo que la cultura de ellos y la cultura entre los Yankees está de igual modo. Lugar número 19 para los Bravos de Atlanta, 39-46, un equipo que ha comenzado mal y continúa mal a mitad de temporada. Lugar número 20, los Indios de Cleveland. Es un equipo que no lo veo con posibilidades de sacar a los Mellizos del Minnesota. Sin embargo, menos son las posibilidades de sacar del medio a los Tigres del Detroit en esa división. Prácticamente Detroit tiene esa división ya contada, sinceramente. Ni Minnesota ni los Indios de Cleveland. Y Kansas City ha ido para atrás también. Lugar 21 para los Angelinos de Los Ángeles, 42-43. Es un equipo que da sorpresas, venciendo a los mejores equipos, pero sinceramente no es un equipo que tenga suficiente material para ir a unos playoffs. De que ha ganado a muchos equipos buenos en esta temporada regular, pero sinceramente no los veo con material disponible para ir a los playoffs. Y los Mellizos de Minnesota en el lugar número 22. Pero aún así, Minnesota tiene una gran oportunidad de bajar a los Indios de Cleveland, pero no a los Tigres del Detroit. Entonces, los Reales de Kansas City, 40-47, las cosas no han ido muy bien este año para los Reales, especialmente en el picheo. No son los mismos Reales del año pasado. Sí tienen la ofensiva, pero están perdiendo muchas series. Fueron barridos por los Yankees recientemente. Orioles del Baltimore en el lugar número 24. Ya todo el mundo sabe la historia de estos Orioles. Es una pena, sinceramente, que este equipo esté tirado en el lugar número 24. Pero el remedio está en la dirección del equipo, Mr. Elias. Lugar número 25, los Marlins de Miami. Los Marlins dan sorpresas, los Marlins luchan ganándose a ese equipo, equipos de la división de ellos, de la nacional. Pero los Marlins pues le ganan a Arizona, le ganan a San Diego. Es un equipo que le está ganando a equipos de la división oeste todo el tiempo. Pero sí es un equipo que podía ser, que fuera un equipo vendedor, es lo más probable.
cuando termine el mes de julio. Tienen 38 y 46. Antes estaban en el lugar 27 en el ranking, pero han tenido una semana buena, ahora están en el número 25. Luego están los Piratas de Pittsburgh con 38-50, otro equipo que está como los Orioles del Baltimore con mala dirección también. El dueño no quiere gastar dinero. Hay material en este equipo de los Piratas, simplemente, no sé, se necesita todavía algo más. Y es lo que parece que el dueño no quiere proveer. Número 28, el equipo de los Atléticos de Sacramento con todos sus problemas. Es posible que este equipo a lo mejor también sea un equipo vendedor cuando llegue a finales del mes de julio. En el 29, los Medias Blancas del Chicago. Con ellos no se puede contar para nada. Es un equipo que le va a tomar mucho tiempo en reconstruirse, porque también la gerencia ha bregado muy mal, ¿entiendes? Y va a tomar mucho tiempo que estos Medias Blancas sean los Medias Blancas de Ozzie Guillén del 2005. Va a pasar mucho. Y los Rockies de Colorado en el último lugar, 19 y 67. Sería muy interesante en ver qué equipo se puede reconstruir más rápido, que sea un equipo que valga la pena, las mayores, y los Medias Blancas de Chicago o los Rockies de Colorado. Porque yo creo que los Orioles están en una racha muy mala este año, y los Piratas del Pittsburgh. Hay esperanza de que todo mejore, pero los Rockies y Medias Blancas sería interesante saber cuál se reconstruye primero. Claro, es cierto que los Rockies en el camino que van, el peor equipo este año. El año pasado fueron los Medias Blancas. Pero es interesante saber qué pasa entre estos dos. Bueno, familia, llegamos al final. Una edición bastante larga, espero que la disfruten. Vamos a estar pendientes a la próxima edición. El Juego de Estrellas viene por ahí. Hay varios jugadores que no van a estar en el Juego de Estrellas. Kyle Schwarber de los Phillies no va a estar en el Juego de Estrellas. O debo decir, no va a estar en la competencia de jonrones. Es lo mejor que hace. Pete Alonso de los Mets tampoco va a estar en la competencia de cuadrangulares. Es lo mejor que hace. Y yo lo he explicado ya en varias ocasiones por qué. Porque la mayoría de estos jugadores son jonroneros y van a la competencia de jonrones y conectan muchos jonrones, pero en la forma que se desarrolla esto yo creo que no es lo mejor, porque de ahí regresan a los equipos y caen en un slot de meses. Bobby Abreu con los Phillies estuvo como 2 meses, hermano, que ni con una guitarra bateaba, y ganó la competencia de cuadrangulares. Aaron Judge me parece que tampoco va a estar ahí. O sea que son jugadores que han puesto mucha atención a esto, están usando la mente, y son jugadores que decidieron no voy a comprometer mi salud, a comprometer las oportunidades de mi equipo por llevarme un trofeo en la competencia de jonrones, porque sinceramente esto le va a costar caro. Creo que es la mejor decisión que han hecho. Es cierto que, le quita un poco de brillo a esta competencia de cuadrangulares, pero hermano, es que la forma, el formato que hay para la competencia de cuadrangulares, yo creo que no es el mejor. En tanto en cuanto usted se me porta bien, ya el colega me hizo señas que es hora de irnos, pues nos vamos, hay que hacerle caso al colega también, ¿entiende? Sí, señor, de vez en cuando, de cuando en vez. Y en la próxima edición vamos a estar hablando un poco del hipismo también. No hemos hablado del hipismo por bastante tiempo. Hubieron excelentes carreras clásicas en Saratoga, en Indiana, Churchill Downs. Hay muchos hipódromos, hubieron carreras preparatorias, y vamos a hablar de mucho del hipismo porque esos ejemplares que ganaron clásicos en forma sorpresiva durante el fin de semana del 4 de julio, hay que estar pendientes porque son los ejemplares que irán probablemente, muchos de ellos, además para la Breeders' Cup. Así que desde ahora es bueno que vaya poniendo la atención a estos ejemplares que ganaron o que eran favoritos y perdieron. Hay que ponerle mucha atención porque la Breeders' Cup viene por ahí, en Del Mar, y sería bueno ya uno estar preparado cuando llegue la ocasión. Pero hay mucho de qué hablar de eso, del hipismo, por largo rato. Algo que yo no quería mencionar, pero tengo que mencionarlo, es que por otro lado el hipismo, pues, según los números finales para este mes que pasó, los premios
a los dueños de caballos en diferentes hipódromos bajaron. El total de apuestas entre los fanáticos bajó y ahora a lo mejor bajaría más porque por la dichosa política de el llamado Beautiful Bill va a estar a favor, por un lado, de algunos dueños, pero totalmente en contra de los apostadores. Esa información se la tengo completa para el próximo podcast. Muy interesante, porque digo, donde se mete la política a arruinar el deporte, mi hermano, no es bueno. Pero esa es la actualidad que se está viviendo hoy en día. Aparte de, usted sabe, los arrestos y todas estas cosas, muchos establos se están perdiendo personal, ¿entiende?, para trabajar con estos caballos. Algo triste para el hipismo. Pero esa es la realidad de lo que se vive ahora. Ok, llévatelo, Pucho, que se acabó el evento. Asegúrate de suscribirte al podcast para conocer las últimas novedades del mundo del deporte. Hasta la próxima.